Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace algún tiempo una obsesión hay con mis hijos. Siempre que comemos o tenemos un rato de ocio, me preguntan constantemente, si tuvieras 3 deseos, ¿qué escogerías? ¿Cuál sería tu deseo? Si tuvieras 3 deseos, ¿qué escogerías, cristiano? Algo que pueda cambiar tu vida. Sabes, hace tiempo, ya tiene tiempo que no la veo, pero justo cuando estaba haciendo esta preparación, me acordé de una película, El Diablo con el Diablo. No sé si la has visto, ¿te acuerdas? Es una comedia de un tipo que creo que se termina peleando con su novia y se separan. Y este tipo, en su desesperación, hace un pacto con el diablo. Y el diablo entonces hace un acuerdo con él y le dice: te doy 7 deseos a cambio de tu alma. Y sabes, la historia es una comedia porque vemos a este hombre complicando la cosa con cada deseo. Me acuerdo de un deseo, por ejemplo, que pensaba él que se había separado de su novia porque no tenía suficiente dinero. Y me acuerdo que uno de los deseos es que quería ser rico. Y entonces el diablo lo hace rico. ¿Se acuerdan de esa película, de esa escena? Y entonces este cuate se levanta de la cama como si todo fuera un sueño, se levanta y entonces luce totalmente diferente porque el diablo lo hizo un jefe de un cartel. Quería ser rico, entonces lo hace jefe, un cabeza de una familia de narcotraficantes. Y en este deseo, con todo su dinero, arruina su vida. Se llega a casar con esta mujer, pero esta mujer él lo termina dejando, termina siendo traicionado y muere a balazos. Llega otra vez con el diablo y le reclama al diablo: pero ¿qué estás haciendo? Me estás arruinando la vida. Yo quería 7 deseos y me estás arruinando la vida. Y el diablo se ríe y le dice: es que me pediste ser rico, nunca me pediste que te amara. Y sabes, es cómico, pero muchas veces creo que refleja mucho del cristiano.
en nuestras oraciones no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedirlo, no sabemos ni siquiera qué esperar en nuestras oraciones. Y quiero que veas 3 puntos conmigo en esta predicación. El primero es, quiero que veas lo que debemos orar. Lo que debemos orar. El segundo es cómo debemos orar. Y el tercero, lo que debemos esperar en nuestra oración. Lo que debemos orar, cómo debemos orar y lo que debemos esperar en nuestra oración. Recuerde entonces que Jesús desde el samaritano nos está enseñando cómo amar a nuestro prójimo. Después nos enseña cómo escoger la mejor parte, cómo descansar en Él, y ahora nos enseña cómo tener una relación con Él. Nos está enseñando a ser discípulos. Y sabes, me atrevería a pensar que ser discípulo de Cristo es mucho más fácil de lo que pensamos. Llegamos a complicarlo, te diría, porque llegamos a pensar que gracia es demasiado fácil. Y sabes, no tienes idea cuántas veces he escuchado esa frase de muchos cristianos. Es que tengo dificultad en entender el evangelio porque es demasiado fácil. El perdón es demasiado fácil. La gracia es demasiado fácil, y entonces empezamos a complicar nuestra relación con Dios, que es basada en gracia incondicional, y pensamos que necesitamos más candela, más dificultad, y entonces ahí empezamos a poner complejidades de cantidades, de horarios, de formas. Fíjate que en esta porción vamos a ver que la oración, la comunicación con nuestro Dios es indispensable para tener una relación con Él. ¿No te ha pasado que tienes una relación con una persona, una relación familiar, esposo y esposa, hijos, amigos, y sabes, si no hay comunicación, esa relación se va a ver afectada? No hay opción. Sabes, no es diferente con nuestro Dios. Sin esa comunicación, nuestra relación va a ser afectada. Muchas veces veremos ya después el resultado de esa falta de comunicación. Sin embargo, nuestra comunicación con Dios, nos está diciendo Jesús en esto, que nos está enseñando a ser discípulos, que es indispensable, que es necesaria. Te hago otra pregunta. Cuando oras, ¿sabes qué orar? Jesús nos está diciendo qué orar en esta porción. Fíjate, ve conmigo al versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. No sabemos qué discípulo era. ¿Será Juan? ¿Será Pedro? ¿Será Santiago? No sabemos. Sin embargo, quiero que te des cuenta de esto, que los discípulos habían notado en Jesús una vida de oración. Los discípulos habían notado en Jesús algo que no tenían, algo que querían aprender de su maestro. Jesús, por ejemplo, en su bautizo, ¿te acuerdas? Lucas 3, está orando. Mientras su fama crecía, vemos en Lucas capítulo 5, Jesús estaba orando, se apartó para orar. Lucas 5, versículo 16. Antes de la elección de los 12, Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesús se aparta y ora. En la confesión de Pedro encuentras a Jesús orando. En la transfiguración encuentras a Jesús orando. Y sabes, esto por lo menos me deja ver que la oración es un fruto de gracia. Ponte a pensar en esto. Jesús tenía una relación con Dios, ¿no es cierto? No es que Jesús tenía que orar ciertas horas y cumplir ciertos requisitos para tener una relación con Dios. Imagínate qué
llega tu esposa o tu esposo o tu hijo y se sienta tu hijo o tu hija, yo creo que sí lo harían, pero imagínate que se sientan a la mesa y entonces tratan de hacer plática contigo, tratan de conocerte, te preguntan cómo estás, te abren su corazón y entonces te sorprende que están entablando una relación contigo. Les preguntas por qué están platicando contigo y te responden, es que lo tengo que hacer. Imagínate que un cristiano tuviera que orar a un Dios que le ha demostrado su gracia y su amor, porque lo tiene que hacer. Jesús conocía a su Padre y Jesús oraba porque confiaba que solo el Padre lo podía ayudar en la situación en la que estaba Jesús. Y sabes, nuestra oración es un fruto de gracia, de sabernos aceptados. Y ese amor y esa gracia incondicional nos mueven a conocer a ese Dios que lo ha dado todo para redimir a su pueblo. Muchos de nosotros llegamos a la oración como un requisito para garantizar la aprobación de Dios. Hermano, no conoces a Dios, no conoces el Evangelio. Sabes, la oración cristiana es diferente a cualquier otra religión, porque no es simplemente una meditación con una mente en blanco. Es una conversación íntima, personal con nuestro Dios, donde nos conoce y como el salmista dice, Señor, examina mi corazón y déjame ver mis pecados. Nos arraigamos a su gracia y confiamos que solo Él es capaz y está dispuesto a transformarnos, aún en medio de la oración. Me llama la atención que los discípulos le preguntan a Jesús que le enseñen a orar. ¿Cómo es que estaba orando Jesús? ¿Cómo es que estaban orando sus discípulos? Que los judíos no sabían cómo sí oraban. No es que los discípulos no sabían cómo orar. Fue un cable de allá que se reventó. Todo bien. No lo del sonido, no los del sonido. Están vivos los del sonido. Allá afuera, lo alcancé a ver. Los discípulos le preguntan a Jesús que les enseñe a orar, sin duda porque Jesús oraba diferente. No como un maestro de la ley, no como un fariseo, como su primo Juan, con intimidad, con fe, con pasión, con convicción. Y fíjate que Jesús ahora nos da un parámetro y una guía a la oración. Un parámetro y una guía a la oración. En otras palabras, nos deja ver claramente lo que debemos de orar. Y nos da el contenido específico por el cual nosotros nos guiamos a orar. Ahora, muchos de nosotros, te diría, dentro del mundo cristiano tenemos una alergia a las liturgias. Y pensamos que entre menos liturgias tenga un cristiano, más cristiano es. En otras palabras, entre menos disciplinas tenemos. Y hay en la iglesia liturgia alta, liturgia baja. Y una liturgia alta es entonces la vestimenta dentro de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, tal vez costumbres o rutinas que se hacen dentro de la iglesia. Y entonces nosotros en nuestra confusión, te diría, o en nuestra ignorancia histórica, hemos tachado todo eso de católico. Muchas veces entonces decimos que cuando oramos no debemos de repetir frases o no debemos de repetir oraciones. Pero sabes, eso es algo que desconocerían los padres de la iglesia o la iglesia primitiva. Jesús en este momento te está dando el contenido de una oración. Pero no simplemente es repetirla sin convicción. Algo interesante es que en el Evangelio de Mateo esta oración tiene palabras diferentes y entonces nos deja ver esto. Que es importante la liturgia y es importante el contenido de esa liturgia. Que más que repetir palabras exactas, tal vez entonces Jesús nos está dando una guía de esas oraciones. Entonces, fíjate lo que Jesús hace. Nos da 2 declaraciones y nos da 3 peticiones.
Ahora puedes pensar de lo que acabo de decir lo que quieras, pero te diría que por lo menos tu oración debe de tener estas declaraciones y estas peticiones que muestran el carácter y el corazón cristiano. Fíjate la primera declaración: santificado sea tu nombre. Quiero que notes cómo empieza en el lugar correcto, en adoración, reconociendo quién es Dios y quién soy yo, no atribuyéndole a Dios un valor que no tiene, reconociéndole lo que es y lo que soy delante de Él. Y el deseo de esta persona orando es que el nombre de Dios sea santificado, porque Dios es santo. No muy diferente a Isaías capítulo 6, ¿te acuerdas? Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, el cristiano que ora tiene un anhelo ferviente de ver la gloria de Dios manifestada. Santificado sea tu nombre, comenzando con lo más importante: Él es santo. Y porque Él es santo, es justo que su nombre sea magnificado y su justicia mostrada a toda la creación. Y si Él es santo, entonces yo soy pecador. Y hermano, cada oración que hacemos debería de empezar por lo menos en esa postura. Él es santo y yo no soy santo. Él es omnisciente y yo no soy omnisciente. Él es soberano y yo no soy soberano. ¿Sabes? Todo bien en mi casa, lo prometo, pero con mis hijos estamos aprendiendo tantas cosas. Me están desafiando mi corazón, me lo están estirando, te lo juro, de una forma que no creía posible. Y una de las frases que se repiten constantemente con mis hijos es: pero no es justo. Y sabes, esa frase aparece cuando les pido algo. Oye, acabas de tirar la manzana ahí en el piso, no seas gacho, recógela. Pero no es justo. Oye, ¿podrías levantar esto que estás pisando? Pero no es justo. Oye, ¿podrías hacer tu tarea? No seas gacho, por favor. No es justo. Y sabes, me pongo a pensar, si mi Dios podrá verme con esos ojos cuando me olvido del rol o del papel o del lugar que me pertenece y empiezo a pensar que no es justo, que me merezco más, que no es justo lo que está haciendo o lo que me está dando. ¿Y cómo le haré entender a mi hijo que la manzana que tiene en el piso no la compró él ni se la merece? ¿Cómo le podré explicar a mi hijo que es su responsabilidad hacer su tarea y que no hay nada de injusto en pedirle y esperar que lo pueda hacer? ¿No es cierto? Sabes, llegamos a pensar que somos más santos que Dios, que no nos merecemos lo que nos está dando, que es injusto. Y Jesús nos está diciendo dónde empezar nuestra oración. Santificado sea tu nombre, tú eres santo. Y esa santidad el cristiano la anhela ver desplegada, vista en su creación. Y sabes, si ese es santo, si ese Dios es santo y perfecto, inmaculado, me llama la atención cómo es que Jesús invita a sus discípulos a orar: Padre. ¿Cómo te acercas a un Dios perfectamente santo? ¿Cómo te acercas a un Dios perfectamente puro? Los judíos no podían referirse a Dios como Padre. Era algo para ellos irrespetuoso porque estaban conscientes de su pecado. Sin embargo, Jesús nos invita a llamar a nuestro Dios Padre. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos orar a Dios y referirnos a Él como Padre cuando sabemos que somos lo que somos? Cuando muy dentro de tu corazón las mentiras que te repitas, que puedes echarle la culpa al contexto, a la situación, a la economía, al presidente, sabes que el problema está en tu corazón. Y cuando te ves en el espejo ves la realidad de lo que eres, de lo que está en tu corazón, en tu mente, de lo que has causado muchas veces por ese pecado.
¿Y cómo es que un cristiano siquiera se atreve a acercarse a un Dios santo, perfecto? ¿Cómo es que le podemos decir Padre? Y Jesús nos está enseñando, ¿no es cierto?, a llamarlo Padre. Un Dios santo, un Dios accesible. ¿Sabes? Uno de mis versículos favoritos que fue de los primeros que me aprendí, me acuerdo, como cristiano, y te diría que han moldeado mi vida cristiana como no tienes idea. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, porque no tenemos un sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, acerquémonos al trono de gracia. ¿Cómo es que te acercas al trono de gracia después de pecar? ¿Cómo es que pides perdón una vez más después de pecar? ¿Cómo es que tienes la seguridad de que es tu Padre cuando lo has desobedecido? Porque tenemos un trono de gracia, ¿no es cierto? Y Él es nuestro Padre. La segunda declaración, venga tu reino. El cristiano anhela ver las promesas de Dios cumplidas. Es la convicción y la esperanza que había en el corazón de Simeón. ¿Te acuerdas? Lucas capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, date cuenta, esperaba la consolación de Israel. Es el deseo, el anhelo que estaba en el corazón de Ana. Cuando conoce a Jesús, estaba presentándose en la misma hora a esta Ana y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la consolación de Jerusalén. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, establece tu reino. Que tu carácter sea visto y desplegado. Que tu nombre sea adorado. Que tu reino sea la erradicación del pecado que hay afuera y que hay adentro, que ha arruinado tantas cosas. Sabes, el cristiano anhela ver el nombre de Dios santificado y su reino establecido, su justicia reinando, su gracia transformando, nuestro corazón rendido, nuestro pecado vencido, nuestra desobediencia redimida, nuestras adicciones vencidas, nuestros quebrantos sanados. Anhelamos ver el reino de Dios. Anhelas ver el reino de Dios. Oras por el reino de Dios. ¿Sabes? Estas dos declaraciones son el marco de las peticiones que va a hacer Dios, que va a hacer Jesús. Y Jesús te está dando un parámetro para orar. Porque acaba de decir, cuando oren, oren así. Y te está dando dos declaraciones, que esos son los fundamentos, que esos son los marcos por los cuales vas a hacer las peticiones que van a venir. Porque había dicho que hay dos declaraciones y hay tres peticiones, ¿sale? Entonces el carácter de Dios es un pilar. Y el anhelo cristiano de ver su reino establecido, porque Él es santo y porque deseamos ver su reino, porque Él es santo y porque anhelamos su reino. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es el marco de estas peticiones. Quiero que veas conmigo la primera petición. Danos cada día nuestro pan cotidiano. La Reina Valera, fíjate cómo lo dice, nuestro pan de cada día. No sé por qué, me gusta más cómo suena, tal vez me acostumbré a la Reina Valera. Pero no nada más es porque me gusta, creo que refleja lo que literalmente está diciendo esta frase. Nuestro pan de cada día es una muestra de una dependencia continua del cristiano. ¿Sabes? Algo radical que estaba pasando es que la oración judía usualmente oraban por la provisión anual. Jesús está cambiando esa oración judía y está diciendo nuestro pan de cada día. Justo como Dios provee por su pueblo, ¿te acuerdas? Éxodo 16, maná. Justo como el sabio en Proverbios dice, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Muestra una dependencia en Dios continua, una confianza que Él está dispuesto a proveer por nuestras necesidades. Una de las ansiedades que más tienen los hombres
según una encuesta, y que tal vez no te la dirán, tal vez no abrirán sus corazones, porque ya ves cómo son los hombres. Una de esas ansiedades que está presente en su corazón, en su mente 24/7, es cómo le van a hacer para proveer para los que aman. Y si eres madre soltera, si estás soltero, esa es una también de tus ansiedades, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjate que el cristiano depende en Dios continuamente. Danos nuestro pan de cada día. Es una oración diaria. Señor, danos nuestro pan de cada día. ¿No has escuchado a cristianos que no quieren orar y no quieren repetir lo mismo a Dios porque piensan que Dios se va a chocar? ¿O no has escuchado a personas que cuando te tratan de enseñar a orar, te dicen que no le pidas a Dios todo el tiempo? Y sabes, mi problema con eso es que cuando yo le pido a Dios, no le estoy robando absolutamente nada. Estoy reconociendo que solo Él es la fuente de lo que yo necesito. En otras palabras, en mi petición estoy honrando a Dios como proveedor. Y si no voy a Dios para pedirle mis peticiones, entonces ¿a quién iré? Entiendo que el problema muchas veces es nuestro corazón ensimismado. Pero sabes, no le vas a robar gloria a Dios cuando le pides por tus necesidades diarias. Cuando le pides que provea por tus necesidades día a día a día. La segunda petición, fíjate, perdona nuestros pecados. Empieza con adoración, se mueve a confesión. Y esta confesión es parte del arrepentimiento. Reconoce que Dios es santo. Reconozco que yo soy pecador. Y si soy pecador, reconozco mis pecados. Te hago una pregunta y no te la hago de forma casual. ¿Reconoces tus pecados esta semana? Las veces que a sabiendas desobedeciste su voluntad y su palabra. Y cada vez que lo hiciste, afrontaste la santidad de Dios. Y cada vez que lo hiciste, menospreciaste el sacrificio que Dios ha hecho en la cruz de su Hijo. ¿Estás consciente de eso? Este cristiano ora a Dios y reconoce su pecado, le duele su pecado y confiesa su pecado. Perdona nuestros pecados. Fíjate una cita de Mark Dever. Si realmente confías en Cristo, no puedes confesar un pecado por el cual Dios no haya ya proporcionado perdón en Jesús. No te dé esperanza esto, a mí me da muchísima esperanza. Si llegas a confesar un pecado es porque la obra de Dios ya está trabajando en ti. Si realmente confías en Cristo, no puedes confesar un pecado por el cual Dios no haya ya proporcionado perdón en Jesús. De hecho, confesar tu pecado no debería conducir a la desesperación en absoluto, sino a regocijarse sobre el alcance del amor de Dios para ti en Cristo. Sabes, el hecho de que no confieses tu pecado a Dios no significa que va a desaparecer. O sea, esa no es una fórmula. Sé que muchos la utilizan, pero como que no es cristiana, no es bíblica. El hecho de que pretendamos que nadie supo no significa que Dios entonces se va a olvidar de eso. Y sin embargo, muchos de nosotros somos capaces, sabiéndonos o diciéndonos cristianos, de pensar que podemos afrontar la santidad de Dios, rechazar su gracia, pecar contra Él y pretender como que nada pasó y Dios no es celoso de su pueblo ni de la santidad de su pueblo. Si Dios estuvo dispuesto a alcanzar a su pueblo donde fuera en el Antiguo Testamento y arrastrarlo y quebrantarlo, ¿será lo mismo para ti, cristiano? ¿Hasta cuánto la gracia de Dios
tardará en moverte en arrepentimiento? ¿Hasta cuándo confundirás su gracia con tardanza? El cristiano sabe que no puede correr de Dios, que ha perseguido a Jonás, que ha perseguido a Israel, que ha quebrantado a su pueblo. Y el cristiano confiesa sus pecados. Señor, perdona mis pecados. Regocijándome sobre el alcance del amor de Dios para nosotros en Cristo. Sabes, nos da una razón por la cual Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Fíjate, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Sabes, esta frase ha confundido a muchísimos. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Nos está dando la razón de esa seguridad de perdón. Perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Qué significa esto? Que entonces alcanzamos el perdón de Dios perdonando a los demás. ¿Será que hay un evangelio de perdón oculto? ¿Será entonces que puedo asegurar la salvación perdonando? ¿O será entonces que perdonar a los demás es un fruto inconfundible de que Dios ya me ha perdonado, de que Dios me ha transformado por su gracia? Y como sé y he experimentado el perdón de Dios, ¿puedo yo entonces otorgar perdón a los demás? Fíjate, ve conmigo Lucas 6, versículo 37. No condenen, no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Efesios 4, versículo 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense así como Dios los perdonó en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros. Literalmente dice que se soporten unos a otros. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Te da la razón, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, como Dios me ha perdonado, como Dios me ha transformado, como Dios me ha humillado en la cruz, yo puedo perdonar a los demás. Ahora, déjame decirte que esto no significa que es fácil, no significa que es inmediato, no significa que es algo trivial, pero sabes, muchos de nosotros hemos sido llamados o seremos llamados a perdonar cosas que pensamos que son imperdonables. Y muchos de nosotros en la providencia de Dios seremos llamados a experimentar ofensas que pensamos que jamás podremos perdonar ni olvidar. Pero sabes, la ofensa más grande que cada uno de nosotros ha hecho fue llevar a Jesús a la cruz por nuestros pecados. Y sabes, lo que tú le has hecho a Dios no se compara con lo que alguien podría hacerte. No significa que es fácil, no significa que es trivial, y muchas veces llevará una vida. Y muchas veces pensarás que no puedes y regresarás a momentos que te convencerás que es imposible. Pero si Cristo te ha perdonado y has experimentado su perdón y estás consciente de la afrenta que le has hecho a su Hijo, esa ofensa, hermano, jamás se podrá comparar con la ofensa más grave del hermano más malvado que te puedas imaginar. Y el cristiano ora porque vea el reino de Dios establecido, y parte de ese reino de Dios establecido
son ofensas perdonadas, son relaciones restauradas, son corazones quebrantados y sanados. La tercera petición: no nos dejes caer en tentación. Y está orando por carácter para soportar la tentación, para soportar la prueba. Y sabes, esta semana me cayó el 20 de lo tonto que somos, de lo necio que somos. El siquiera, no sé cuántas veces, no sé cuántos de ustedes, yo no lo hacía. Orar a diario: Señor, líbrame de la tentación. Y sabes, llego a pensar que puedo soportar la tentación como por inercia, por mis propias fuerzas, echándole ganitas, escuchando una canción de Hilson así bien prendida, como que se me olvida. Pero fíjate que este cristiano está consciente de lo que es Dios. Jesús nos está enseñando a orar a diario: no nos dejes caer en tentación. Sabes, muchos de nosotros no hemos caído en pecado porque no hemos tenido la oportunidad para hacerlo. Y confundimos eso con santidad. Confundimos eso con un mejor carácter cristiano. Hay cristianos que han predicado por años, han plantado iglesias, han fundado ministerios y han sido derrotados por el pecado y han destruido familias, legados. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo que salgo de mi casa pensando que puedo soportar la tentación? No sé cuántos de ustedes han orado: Señor, no me dejes caer en tentación, porque sé de lo que soy capaz, líbrame. Dos declaraciones, tres peticiones. Date cuenta que el corazón del cristiano es reflejado por su oración. Anhela ver el reino de Dios establecido. Reconoce la santidad de Dios. ¿Cómo debemos orar? Fíjate, del versículo 5 al 10 nos dice Jesús anteriormente lo que debemos orar, cómo debemos orar ahora. Jesús nos cuenta hoy una parábola de un amigo que recibe visitas inesperadas y no tiene nada para proveer para este vecino, para este amigo, y tiene que ir con su vecino para pedir ayuda. Y el contexto es que no había Oxxo, no había Fasti, no había Chedraui. Tenías que hacer tu comida diario, tenías que hacer tu pan a diario, los recursos eran limitados, se te echaba a perder todo, no había refrigerador, ¿va? Entonces te vas a la cama, toda tu comida ya te la acabaste, no puedes poner nada en el refri, todo ya está usado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Una visita y esta visita viene a tu casa con hambre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? No lo puedes dejar con hambre. Lo único que se te ocurre es ir a la casa de tu vecino y pedirle que si de casualidad tiene algo que pueda compartir contigo. Sabes, en Jalapa algo que a mi esposa le llamaba la atención era que había una canción para el gas y todos la reconocemos, ¿cierto? Todos la reconocemos. Que había garrafones de agua. Sabes, en este tiempo algo que era tan normal dentro del pueblo judío era que debías de hospedar a la visita sí o sí. No había ni siquiera pregunta de cómo le vas a hacer. Era algo tan normal, era algo tan esperado, que ahora este hombre estaba en problemas. ¿Cómo le va a hacer para recibir a esta persona? Va con su vecino y sabiendo los que estaban escuchando a Jesús, las expectativas culturales, el problema que ahora tenía este hombre que había recibido la visita,
Jesús les dice, ¿será capaz este hombre, en el versículo 7 les dice, ¿será capaz de decirle a su vecino, no me molestes porque ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados? No puedo levantarme a darte nada. ¿Será capaz de eso? Los judíos sabían que no, era imposible. ¿Por qué? Por expectativas sociales, culturales, no se podía. Es como si salieras de tu casa y le pidieras al de gas, por favor, cambia esta canción que no me gusta. No tiene sentido, nadie lo haría. Si llegaras con el gas y decirle, bájale, ¿por qué tienes que pasar con esa canción a las 7 de la mañana? No seas gacho. ¿Qué te dirían? ¿Se reirían de ti? No tendría sentido. Para estas personas, el no recibir a un vecino no tiene sentido. Versículo 8, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. No tiene opción, lo tiene que hacer. Así que yo digo, pida y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pon atención, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. En otras palabras, si un vecino malhumorado está dispuesto a ayudar a su vecino, ¿qué será de un Dios misericordioso? Si un vecino malhumorado es forzado a ayudar a su vecino y a darle lo que necesita por expectativas culturales, por vergüenza de los vecinos que dirán, ve este cuate que codo. Si un vecino malhumorado lo puede hacer, ¿no creen entonces que un Dios misericordioso los puede escuchar? Nos dice entonces lo que debemos orar, nos dice cómo debemos orarlo. ¿Y cómo debemos orarlo? Con la expectativa de que Dios nos escucha, de que Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Pon atención en esto. Pide y recibirás, busca y encuentra, llama y se te abre. ¿Qué significa esto? Déjame leerte una cita. Fíjate lo que dice: declaro que Dios me ha dado poder para obtener riqueza y la unción de la prosperidad destruye cada yugo de la pobreza en el nombre de Jesucristo. Declaro que mi Dios suministrará todas las necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada necesidad en mi vida ahora se inclina a la autoridad de esta palabra. Eso es lo que significa pide y recibe, busca y encuentra, llama y se te abre. ¿Será que eso es lo que está tratando de decir Jesús? Declaro que Dios me ha dado poder para obtener riqueza y la unción de la prosperidad. Declaro que entonces voy a destruir cada yugo de pobreza en el nombre de Jesucristo. ¿Será lo que significa esto? Pide y recibirá, busca y encuentra, llama y se te abre. Si estás confundido, no es lo que significa esto. Y para eso Jesús nos pone otra historia. Y esta historia es de un padre con un hijo. Y el hijo tiene hambre con el padre y le pide un pescado. Y Jesús le dice a sus discípulos: si un hijo le pide a un padre un pescado, ¿le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Inimaginable, ¿no es cierto? Versículo 13, pues si ustedes, aunque siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En otras palabras, Dios no te da lo inútil ni lo dañino. Dios jamás te dará lo inútil ni lo que te hace daño. Déjame decírtelo en otras palabras. La declaración de Jesús no es un cheque en blanco. Porque te acuerdas que la oración de Jesús está enmarcada por el carácter de Dios y por anhelos cristianos. Porque Dios es santo y porque yo quiero ver su reino establecido. Date cuenta lo que Jesús promete darnos. Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, pon atención, aun cuanto más el Padre Celestial dará
riquezas. Fíjate lo que dice: dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Sabes, no te miento, camino hacia la iglesia, estábamos caminando aquí en esta subida, y uno de mis hijos me preguntó: oye, si tuvieras un deseo, te lo juro, así me lo preguntaron, si tuvieras un deseo, ¿qué dirías? No, perdón, si tuvieras 10 deseos o 7 deseos, algo así. Y ya saben la respuesta que les doy y se enojan, pero estoy convencido que ojalá pudiera hacer eso. Pero les diría: híjole, si tuvieran, yo nada más necesito un deseo, hijo. Si tuviera un deseo, desearía que Dios transforme mi corazón, que venga, establezca su reino, que cambie toda la porquería que hay dentro de mí, toda la porquería que hay afuera, que podamos ver su gracia reinando. No necesito más. No necesito más. ¿Sabes lo que dice Jesús? Que nosotros siendo malos, nosotros, Él está dispuesto a darnos lo mejor. No lo que queremos, lo que necesitamos. Podemos orar con confianza en que Dios nos dará lo que necesitamos, aún más allá de nuestro entendimiento. Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, pon atención, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mateo 6, su Padre Celestial sabe que ustedes tienen todas estas necesidades, está dispuesto a cumplirlas, a suplirlas. Mateo 6, versículo 8, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Segunda de Pedro capítulo 1, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Sabes, esto me da un montón de paz, porque lo que me pasa a mí, yo estoy seguro que te pasa a ti, es que en vez de pedir pescados, pedimos un montón de serpientes. En vez de pedir pan, pedimos un montón de piedras. Sabes, no sabemos cómo pedir, porque pedimos para nuestros deseos y pedimos sin una convicción de que Dios es santo y sin un anhelo de que su reino sea establecido. Pedimos un mejor trabajo, pero sabes, Dios está dispuesto a negarte ese trabajo si es lo mejor para ti. Y confiar en un Dios bondadoso y misericordioso es confiar que Él está dispuesto a darnos lo mejor. Muchos de nosotros tenemos muchos anhelos de un mejor trabajo, de una relación restablecida, de una mejor salud. Y sabes, en la providencia de Dios no lo tenemos, y algunos de nosotros no lo tendremos. Y si Dios es soberano y si Dios está en control de todo, confiar en la providencia de Dios es confiar que eso es lo mejor para nosotros. Y que si Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Y que si Dios está dispuesto a llevarnos a donde no queremos ir para producir en nosotros lo que no podemos producir por nosotros mismos. Y que si la oración cristiana está moldeada por el carácter de Dios, la santidad de Dios, nuestra realidad como pecadores, no merecedores de nada, por un anhelo ferviente de ver a su reino establecido, de ver su provisión diaria, de ver su protección por tentaciones de nuestro pecado, porque sabemos lo que somos, de ver nuestros pecados perdonados como nosotros perdonamos a los demás, de ver su carácter desplegado afuera de esta iglesia, en esta ciudad. ¿Y qué si esa es una mejor oración? Que un mejor sueldo, que menos reumas, que una pareja,